¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La Cancillería de Perú entrega una nota de protesta a Bolivia por la prematura felicitación a Pedro Castillo por parte del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y también por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. La Cancillería invoca a la comunidad internacional a abstenerse de hacer comentarios sobre el proceso electoral que concluirá cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados. La Cancillería de Perú entregó el viernes una nota de protesta al gobierno del presidente boliviano Luis Arce Catacora por felicitar a Pedro Castillo por su triunfo en los comicios, aunque el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha proclamado los resultados. El comunicado con esta información fue publicado a la 1:30 de este sábado. Pedro Castillo de Perú Libre tiene actualmente el 50.1% de los votos válidos y Keiko Fujimori de Fuerza Popular el 49.8% de los votos. Sin embargo, está en mesa la resolución de las actas electorales observadas. El mismo reclamo fue dirigido por la Cancillería peruana al presidente y vicepresidente de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Publicaron lo siguiente: ante las expresiones del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y del presidente y vicepresidenta de la República de Nicaragua, el gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una nota de protesta a los embajadores de dichos países en el Perú, indicando que los resultados finales de las elecciones generales del 2021 aún no han sido anunciados oficialmente por las autoridades electorales de nuestro país, dice el documento. En un tuit posterior, la Cancillería invocó a la comunidad internacional a abstenerse de hacer comentarios sobre el proceso electoral que concluiría cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados. Expresiones en cualquier sentido de autoridades oficiales o en ejercicio constituyen una intromisión y una falta de respeto al pueblo peruano. Argumenta que la tarde del jueves del 10 de junio, Luis Arce felicitó a Pedro Castillo como presidente electo de Perú a través de su cuenta de Twitter y también sus redes sociales, tras conocerse los resultados al 100% de las actas procesadas que le daban esa ventaja, sin tomar en cuenta las observaciones que aún existen en mesa. Estas fueron las publicaciones del presidente Luis Arce Catacora, quien incluso adjuntó un video para felicitar a Pedro Castillo. Luis Arce felicitó al candidato Pedro Castillo y esto provocó que Perú envíe una nota de protesta a Bolivia por dar como ganador electo a Pedro Castillo. La Cancillería del Perú envió este viernes a la Embajada de Bolivia en Lima, en ese país, una nota de protesta tras que el presidente Luis Arce envió una felicitación a Pedro Castillo, dándolo como ganador de la segunda vuelta, pese a que no se haya concluido con el cómputo oficial. El gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una nota de protesta a los embajadores de dichos países en el Perú, indicando que los resultados finales de las elecciones generales 2021 aún no han sido anunciados oficialmente por las autoridades electorales de nuestro país. El jueves pasado, mediante sus redes sociales, Luis Arce Catacora, el presidente de Bolivia, felicitó al izquierdista Pedro Castillo y afirmó que el triunfo suma fuerzas para continuar la lucha por un mañana con justicia e igualdad. Mediante la cuenta de Twitter de la Cancillería del Perú, afirmó que las expresiones de las autoridades oficiales en ejercicio constituyen una intromisión y una falta de respeto al pueblo peruano.
Similar nota de protesta se hizo a la representación diplomática de Nicaragua, que se sumaron a la felicitación al candidato presidencial peruano. Según las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, al 100%, Castillo lidera el apoyo con el 50.1% de los votos en Perú, mientras que Keiko Fujimori alcanzó el 49.8%. El proceso electoral aún no concluyó ante la observación de una serie de actas. Veamos cómo Andrónico Rodríguez, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también felicitaba a Pedro Castillo y luego continuamos. Queremos mediante ustedes desde Bolivia a la hermana República del Perú saludar y felicitar al pueblo peruano por la victoria democrática e histórica del profesor Pedro Castillo, una victoria que significa la construcción de un nuevo Estado con identidad y conciencia social. Contra este triunfo estaban las amenazas de una estructura de la vieja derecha política que tienen como heredera a la señora Keiko Fujimori, quien está además procesado por muchos delitos de corrupción y quien perdió en las 3 últimas elecciones con Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y este último 2021 con el profesor Pedro Castillo. Nuestro hermano Pedro Castillo es un maestro rural oriundo de Cajamarca, de la Sierra Central del Perú, quien lideró grandes movilizaciones y luchas en reivindicación a los derechos de los maestros rurales en este país, quien además representa a los y las peruanas y peruanos, por supuesto, que históricamente han sido olvidados por las clases dominantes. Para América Latina, sin duda, esta gran victoria significa el fortalecimiento a la construcción de la patria grande. Compartimos el pensamiento del profesor Pedro Castillo. No más pobres en un país rico, y esperemos que las instancias que corresponden respeten el voto democrático del pueblo peruano, propiamente de la victoria del pueblo peruano. Muchísimas gracias, nuevamente el saludo y las felicitaciones al pueblo por haber expresado democráticamente en la segunda vuelta en estas elecciones, dando como resultado al profesor Pedro Castillo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Esas fueron las palabras de Andrónico Rodríguez y también los twitters publicados por el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, que provocan el envío de nota de protesta a Bolivia por parte de la Cancillería del Perú por una prematura felicitación a Pedro Castillo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú tuvo que enviar el viernes una nota de protesta a Bolivia por la presunta felicitación al candidato presidencial Pedro Castillo, quien hasta el momento, según el conteo oficial, lleva la delantera sobre la candidata Keiko Fujimori. Pero ¿cuál es el problema mayor? Es que en Perú actualmente existen varias observaciones a diferentes mesas de votación, lo que querría decir que el resultado, que tiene un margen muy pequeño de diferencia, podría cambiar. Por esta situación, la Cancillería de Perú termina advirtiendo a los gobiernos que no se entrometan en los resultados de las elecciones de ese país, declarando ganador a un candidato, en este caso a Pedro Castillo, tal como lo hizo el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y también el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quienes felicitaron que Pedro Castillo haya ganado las elecciones en este país. ¿Qué opinan ustedes frente a esta advertencia del gobierno peruano?
porque hay una evidente intromisión en los resultados de las elecciones en este país, porque la carta enviada a las cancillerías tanto de Bolivia como de Nicaragua hacen la aclaración de manera textual. Ante las expresiones del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y del presidente y vicepresidente de la República de Nicaragua, el gobierno de Perú se ha visto en la obligación de entregar una nota de protesta a los embajadores de dichos países en el Perú, indicando que los resultados finales de las elecciones generales 2021 aún no han sido anunciados oficialmente por las autoridades electorales en nuestro país. Así advierten a los gobiernos tanto de Bolivia como de Nicaragua que se abstengan de adelantar el resultado oficial que debe ser anunciado por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Si ustedes creen que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace que el país pase vergüenzas por estos hechos que han sido observados por el gobierno de Perú. Cuando no hay un resultado oficial, las autoridades nacionales de Bolivia se adelantaron a felicitar a su candidato, al parecer aliado. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre esta observación.